Nosotros, la verdad que somos una organización que nació en el año 87, en periodo de dictadura, y hemos vivido varios procesos de diálogos permanentes de los distintos gobiernos. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente honestos en esta mesa, fraternos además. Lamentablemente nuestro sector está bastante desprotegido y estas instancias de diálogo, comisiones de trabajo, mesas, cuántas cosas se crearon en los distintos gobiernos, lamentablemente para nuestro sector no fue productivo. Esperamos efectivamente en esta nueva etapa, con este gobierno, la posibilidad efectiva de que estos espacios puedan efectivamente dar la continuidad y avanzar hacia la solución de los problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. La Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile, CONUT, los saluda cordialmente, agradecemos los espacios que nos dan en esta mesa técnica para poder exponer nuestra posición como Confederación de Trabajadores del Transporte en relación al proyecto de reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales. Hemos considerado necesario y oportuno estar presente en esta mesa técnica. Tenemos esperanza que esta instancia permita que la voz de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector sea escuchada y considerada, y que en esta oportunidad sí se marque una diferencia a otras muchas mesas técnicas y de diálogo que no lograron avanzar nuestras propuestas y demandas laborales. Lo primero que queremos manifestar es que nosotros, como organización afiliada a la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, hacemos la propuesta presentada a esta mesa técnica el pasado jueves 23 de junio del presente mes por nuestra central. Ante eso, nosotros queremos aprovechar este espacio, porque como nuestra central ya expresó contundentemente a nuestro juicio la posición que tenemos y por lo tanto nos representa, queremos solamente plantear algunas ideas y rescatar para poder concentrarnos en particular en el sector, que es en este minuto lo que nosotros estamos representando. Somos una organización que agrupa a trabajadores asalariados del transporte público de pasajeros a nivel nacional, del transporte por carretera, interurbano, carga, y hoy día estamos entrando al sector de lo que son los trabajadores que precisamente transportan al personal minero, con las empresas subcontratistas en particular. En ese contexto, para nosotros la verdad es que la propuesta, y hay que reivindicar esto, el proyecto de ley que en su minuto presentó la diputada Camila Vallejo, nos interpreta tremendamente. Consideramos que si el gobierno ha planteado como fuerza motriz en este año levantar el tema de pensiones y el proyecto de la jornada laboral de 40 horas semanales, para nosotros nos parece que es una señal política muy importante para los trabajadores y trabajadoras. En ese contexto, nuestro sector vive distintas situaciones, ya algunas de ellas la han explicado, el Consejo Minero en particular, donde existe una mayor sindicalización y donde existen menos organizaciones también, o sea, menos atomización, efectivamente hay una mayor capacidad de diálogo. Cuando uno tiene a un sector empresarial dialogante, permite efectivamente poder construir acuerdos y poder avanzar en lo que afecta a los trabajadores y a las necesidades propias que tiene la empresa de poder crecer y fortalecerse. Lamentablemente en nuestro sector eso no ocurre así. Nosotros representamos particularmente al sector privado, en donde no más allá del 15% de nuestros trabajadores son organizados. El transporte público pasajero en la región, en el país, tiene distintas diferencias. La región metropolitana, con un anuncio de la modernización del transporte, en el gobierno del señor Ricardo Lago y posteriormente la implementación del sistema del transporte Transantiago, se dijeron muchas cosas lindas del sistema. Y efectivamente hubo modernización, hay buses nuevos, que usted puede tener ahí la posibilidad de tener climatizado hoy día, electromovilidad, la posibilidad, ¿cierto?, de conectarse al Wi-Fi, pero lo que no se ha modernizado y lo que no se ha mejorado es las condiciones de trabajo de quienes transportan a la ciudad, a los capitalinos, en este caso que son los trabajadores, particularmente los sectores populares. Ahí hay un gran déficit. Estamos a 16 años en el Transantiago y usted todavía ve terminales o ve buses en la calle estacionados esperando su turno para trabajar. O sea, creemos que
la situación de la modernización del transporte público hoy día todavía está en deuda. Y además el Estado subsidia el transporte público. Cuestión que nosotros compartimos y creemos que es necesaria. Creemos sí que ese subsidio debe ser distribuido de una mejor forma, ¿ya? Y que eso permita efectivamente una mejor calidad de los servicios para los usuarios. En el transporte por regiones es una situación arcaica. O sea, en regiones los conductores trabajan solos, 16 horas. Entonces nosotros nos preguntamos cómo vamos a aplicar la jornada de las 40 horas, ¿cierto?, en las regiones. Tenemos una falta de conductores profesionales en el país que afecta a todos los sectores tremenda. Nosotros calculamos que deben ser aproximadamente unos 600.000 conductores que están faltando en todas las actividades del transporte de pasajeros y carga en el país. No vemos una política pública que busque resolver eso. Aquí se crearon escuelas de conductor y cuánta cosa, pero que en definitiva han sido negocios para algunas personas o instituciones, ¿cierto? Y que en definitiva no logra y lo que va saliendo por vejez, por antigüedad, por pensionado, pueda incorporarse de nuevo. El transporte público pasajero en la región metropolitana vive situaciones complejas. El estallido social afectó tremendamente a los conductores, porque sí, hay que decirlo, fuimos también la primera línea que nosotros reivindicamos, tanto la que estaba en la Plaza de Dignidad como la que hacíamos nosotros, desde el punto de vista de que no paró la actividad del transporte público. Y vivimos muchos casos, ¿cierto?, de situaciones de delincuencia, ¿cierto?, de secuestro de buses, un sinnúmero de situaciones. Y después vino la pandemia, primera línea también, como los trabajadores de la salud. Entonces, creemos que en ese contexto, la situación que están viviendo los trabajadores del transporte, lo que viven los trabajadores del transporte por carretera, es pasajero y carga, necesita efectivamente que la jornada laboral de las 40 horas semanales efectivamente se concrete, pero que no signifique también un menoscabo económico en los salarios de los trabajadores. Nosotros consideramos que los sindicatos son los instrumentos necesarios para que se puedan efectivamente, a través de las negociaciones colectivas, poder efectivamente pactar lo que aquí se ha estado planteando. Nosotros compartimos, nuestro sector necesita una jornada laboral extraordinaria, nuestro sector necesita un estatuto especial para la actividad que desarrollamos, y en eso podemos coincidir tremendamente con la industria minera y con los sectores. ¿Cuál es el problema que tenemos en el transporte interurbano, pasajero, carga y transporte público? No así en el sector minero. No tenemos organizaciones de empresarios que estén con la lógica de construir acuerdos. Es una guerra permanente, es un conflicto permanente. Constituimos un sindicato, son despedidos los trabajadores, son despedidos los dirigentes. Entonces, consideramos que ahí falta una actitud del sector empresarial, precisamente. Yo en lo personal estaba escuchando muy atentamente a los jóvenes. Qué bueno ver la renovación de los dirigentes sindicales, jóvenes preparados, ¿cierto? Y que además tienen una empresa que está disponible a dialogar. O sea, en ese contexto tú puedes avanzar mucho. Pero si una de las patas falta, en este caso en el sector nuestro, el sector empresarial, lamentablemente no podemos avanzar mucho. La pregunta que nosotros nos hacemos desde el punto de vista de la jornada, la pregunta no es si se hace, sino para qué. Yo creo que todos estamos de acuerdo y todos consideramos, porque todos los que estamos aquí somos trabajadores, cumplimos distintas funciones, pero somos todos trabajadores. Y nos gustaría trabajar menos horas, ¿ya? Pero que no tenga costo para los trabajadores, en particular en la situación salarial. También consideramos que la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras debe mejorar ostensiblemente. O sea, el estallido social, después de 30 años de la recuperación de la democracia, a nuestro juicio deja en evidencia que algo está fallando. Y ahí nosotros consideramos que el sector empresarial, el Parlamento, los partidos políticos y los gobiernos de turno tienen que dar el ancho para efectivamente resolver estos problemas. Si estas cosas no se resuelven, las que fueron planteadas con mucha fuerza por el movimiento social, lamentablemente no vamos a avanzar en una mejor sociedad. Nosotros creemos que
la gradualidad es importante, pero no compartimos que esta gradualidad debe ser de aquí a los 5 años. O sea, si el proyecto se va a aprobar el año 2023, por lo que generalmente pudiera ser este proceso, o sea, en el 2028 teníamos una ley. Nosotros creemos que esto no debe pasar más de 3 años. Esa es nuestra propuesta. Una gradualidad, pero que no debiera avanzar a más allá de 3 años aplicándose. Por todas estas cosas que aquí se han dicho, por el sector de las pymes, que se requieren legislaciones especiales, que hay que buscar mecanismos que permitan efectivamente generar eso. Termino en esta primera etapa diciendo que a pesar de todas las diferencias que podemos tener con el sector empresarial y con los gobiernos anteriores, nosotros creemos que en esta etapa, en este proceso de diálogo, y hacemos llamado a esta comisión técnica y al Ministerio del Trabajo, es que es urgente generar una mesa de trabajo, una mesa técnica que permita que mientras avanza el proyecto de la jornada laboral de 40 horas semanales, a la vez vayamos construyendo una jornada laboral especial para el sector. Transporte de carga pasajero, interurbano de pasajeros, transporte público. No puede ser que en la ciudad de nuestro país los trabajadores, los conductores, sigan obteniendo su remuneración a la casa del pasajero, ¿cierto? Y con jornada de 16 horas. En Santiago la modernización ha permitido que efectivamente tengamos salarios fijos, que tengamos terminales de mejores condiciones, pero la jornada laboral de los trabajadores en el transporte público en la región metropolitana bordea los 10 y 12 horas diarias. Y eso es producto también de la falta de conductores. El Ministerio del Transporte exige buses en la calle, exige frecuencia, pero ¿quién puede sacar esos buses si hay falta de conductores? Hay un 30% de conductores que están con licencias médicas por situaciones de la salud mental. O sea, si a la falta de conductores le agregamos el ausentismo producto de las licencias médicas, por estrés particularmente, tenemos en la industria del transporte una situación sumamente seria que nosotros consideramos que hay que atender para aplicar la jornada de las 40 horas. Voy a ser súper breve en honor al tiempo. Como bien decía aquí mi compañero, especialmente en el transporte interurbano, en los servicios de corta distancia, porque nosotros en el interurbano tenemos dos tipos: el servicio de corta distancia, el que el señor hace Valparaíso Viña, Viña Santiago, y el servicio de larga distancia que vamos desde Santiago al sur o Arica, entendiendo la geografía de nuestro país. Nosotros estamos directamente remunerados, digamos, se nos considera nuestra jornada efectiva del artículo 25 del Código del Trabajo, y nos considera que solamente se nos paga o se nos considera efectivo el tiempo de conducción. Yo parto, los jóvenes que trabajan, los conductores que trabajan hoy día en el servicio corto, nosotros le llamamos el que hace Valparaíso Viña, Rancagua, parten a las 6 de la mañana, 5 de la mañana su servicio y terminan a las 10 de la noche. Se dan 2 vueltas, conducen 7 horas. Esas 7 horas son imputables a su jornada. Pero ese señor salió a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a su domicilio y llegó a las 10 de la noche. Entonces tenemos una jornada de 16 horas, trabajamos 23 días promedio mensuales. Nosotros tenemos una jornada, si bien es cierto, 180 horas como todos los trabajadores, pero tenemos ciclos de trabajo que el mayor es 9×3. Ojalá nosotros tuviéramos 7% de los señores mineros, pero tenemos un 9×3, en la cual el ciclo, y ojalá trabajáramos 12 horas. Partimos a las 6 de la mañana y terminamos pero muy tarde, pero se nos considera jornada lo conducido, porque así lo indica el artículo 25 del Código de Trabajo, que lo demás es un acuerdo de las partes. Y usted, si no tiene un sindicato fuerte, el acuerdo de las partes en la decisión de sueldo son 15.000 pesos por todas esas horas de tiempo de espera, los descansos a bordo, los descansos en tierra y las tareas auxiliares. Ese es el tema que tenemos, la problemática que se nos presenta a nosotros en la jornada cortas. En la jornada larga también se nos afecta mucho también con este artículo, porque dice que hay que descansar 8 horas sobre 24. Por eso trabajamos 16 horas, porque dicen no, hay que descansar 8. Pero esas 8 horas nunca son efectivas, porque uno tiene que llegar a su domicilio, no pernoctamos, como la minería que nos tiene ahí en los dormitorios. Nosotros, por lo general, la gente se va a su domicilio. La problemática en el servicio de larga distancia, que también
Dice el artículo 25 que hay que descansar 8 horas de 24, pero no tuvieron en cuenta la geografía y la extensión de nuestro país. Un servicio de Santiago a Arica se demora 30 horas. Entonces, ¿cómo lo hago si tengo que descansar 16? Tengo que descansar 8 horas. Lo tenemos que hacer con 3 conductores, las empresas que cumplen. Con 3 conductores. Pero hoy día en Chile ningún bus, por eso nosotros hemos golpeado las puertas del Ministerio de Transporte tantas veces, cuenta con 2 literas. No dice que tiene que venir con 2 literas, porque si andamos con 3 conductores arriba, por lo menos 2 tienen que ir descansando. Hoy día nosotros, en el sindicato que yo represento, tiene 600 conductores. El 22% de esos 600 conductores está con licencia médica. Y el 90% de esos 22 conductores son aquellos que hacen el servicio de larga distancia, que son servicios a Calama, Iquique, Arica. ¿Por qué? Porque andan 3 conductores arriba de un bus. El descanso es inhumano. Para las empresas que cumplen, lo cumplen para el papel, porque el descanso no es el efectivo. Hemos estado luchando por todo esto, pero no se nos escucha en ningún lado. Tenemos hoy día la resolución exenta 2788, que se ha aplazado 5 años, yo creo. Y hoy día el presidente de FENABUL, ha golpeado todas las puertas para que eso no se lleve a cabo. Con eso se va a emparejar un poco la cancha para quienes cumplen y no cumplen, porque la gran mayoría hoy día no cumple el descanso. Los señores de la minería, si son tan en larga distancia, debieran de ir con 3 conductores, muchos van con 2. Pero para todo esto apoyamos las 40 horas para lo personal administrativo, porque igual tenemos mucho personal administrativo y ellos se verían muy beneficiados con estos 40 horas. Permítame solamente señalar lo último. Para nosotros es importante que todo lo que tenga que ver a propósito de este proyecto y de lo que seguramente producto de la aprobación de la nueva Constitución, en lo que quedó consagrado con respecto a los derechos laborales, estén en sintonía con los convenios internacionales de la OIT. Y en el caso de la jornada laboral 40 horas semanales, hay un convenio que Chile no ha suscrito hasta el día de hoy, que es el convenio 47. Y nosotros creemos que ahí hay que hacer un trabajo en el campo internacional, precisamente para hacerse parte de ese convenio. Y lo último, en relación al sector, nosotros estamos regulados también por los convenios internacionales de la OIT. Por ejemplo, un conductor de la locomoción colectiva no puede conducir más de 4 horas continuas. Y un conductor del transporte por carretera, urbano, camión o conductor de pasajeros, no puede conducir más de 5 horas continuas. Si a todo eso le agregamos lo que ya hemos dicho, tenemos una gran tarea para construir un gran acuerdo, espero yo, de precisamente poder aplicar la norma, pero a la vez generar sistemas de jornadas que permitan efectivamente entregar el servicio que todos requieren. Eso, gracias. Cuando uno llega a destino, nosotros no tenemos grandes pensiones, pero sí siempre hay una cama. En el norte, por lo general, hemos logrado que todas las pensiones tengan aire acondicionado. Estamos más o menos bien regulados para el sur con su calefacción central. Hemos ido progresando con un acuerdo de las partes, siempre tratando del diálogo, nos ha ido llevando bien. La problemática muy importante que nosotros tenemos es lo que yo nombré, 3 conductores al interior del bus. Por todo que sabemos la pandemia, no nos podemos mezclar con los pasajeros. La cabina tiene 2 metros por 1 y andamos 4 personas. 3 conductores y un asistente que por ley, por un dictamen legal, hay que andar con asistente en esos servicios. Entonces, el descanso no es el efectivo del conductor y ahí la alta cantidad de licencias. Entonces, duerme prácticamente porque los buses cuentan con una sola litera. Y tocando las palabras que tú dijiste, cuando uno no se equivoca, hay un muerto. Aquí se equivocó el conductor, no hay uno. Tenemos una mala suerte, bueno, no solo otro bus. 20, 30, 16. Entonces es algo que la gente lo toma muy superficial, pero es algo gravísimo, gravísimo. Cuando se equivoca el conductor, son muchos muertos, desafortunadamente, pero nadie le pone el cascabel al gato, disculpa las palabras, porque el descanso sea efectivo. Y cuando una empresa dice, es que yo cumplo con la ley, perfecto, cumple. Pero ¿cómo? Es que no hay otra manera. Entonces nosotros golpeamos todas las puertas y nadie te soluciona el problema. Nadie se hace cargo. Por eso ojalá que usted pueda entender que la resolución exenta que nosotros necesitamos sea distinta del corta distancia
que de larga distancia. Por favor, para que lo puedan ahí